Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más aquí presentando la palabra. Quiero que reciba de mi parte un saludo muy especial en este día, ya que Dios nos da la oportunidad de podernos conectar, pues estamos aprovechando el tiempo. Y hoy quiero hablar acerca de la humildad. Y el ser humildes, muchos piensan que ser humilde es andar ahí mal vestido, pero ser humilde es reconocer que tenemos limitaciones y necesitamos la dependencia de Dios. Eso es ser humilde, reconocer nuestras limitaciones con el propósito o el objetivo de aprender. Y hoy quiero que meditemos en lo que dice la palabra. Salmos 138:6 dice que Dios ve de lejos al altivo, y lo contrario a ser humilde es ser altivo. Veamos Salmo 138, a ver qué nos dice. 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Si usted tiene el deseo de captar la atención a Dios, sea humilde. Y esto también es para mí. ¿Por qué? Porque dice el salmista: mas al altivo mira de lejos. Entonces tenemos que aprender a ser humildes. Por eso Jesús, cuando Él invitó a aprender de Él, a ser mansos y humildes, la mansedumbre es una virtud de Jesús. Como le dije, soy muy amante de las enseñanzas de Jesús, mas sin embargo estoy tomando base en este versículo donde David dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Si queremos que Dios nos atienda, aprendamos a ser humildes. Vamos a orar para continuar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más aquí en el medio, para proclamar a Jesucristo como el suficiente Salvador. Gracias por estas palabras que me has dado para poder mencionar acerca de lo que quiero hablar hoy. Necesitamos aprender. Si Jesús dijo que aprendiéramos a ser humildes, es porque la humildad beneficia a todo aquel que se nutre de ella. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando yo le digo que dice la palabra que Dios al altivo lo mira de lejos, y lo opuesto a ser altivo es ser humilde, o lo opuesto de la humildad es la altivez. Entonces es importante que atesoremos las enseñanzas de Jesús. Cuando le vuelvo a mencionar, Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros sabemos que dependemos de Dios y que Él está atento a lo que le pedimos, eso es ser humilde. Y por eso Jesús siempre se dirigía al Padre. Tenemos que tener dependencia. Hay gente que ya, por el conocimiento que tiene, el vasto conocimiento, han dejado a un lado la comunión con Dios. Y eso no es ser humilde, porque ya le dije que ser humilde es reconocer que tenemos limitaciones y debemos de saber que necesitamos aprender de alguien. Entonces es importante que meditemos cuando dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, verso 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. La exaltación de Dios será a favor de los humildes y no de los altivos. Cuando yo le digo que soy amante y muy amante de las enseñanzas de Jesús, me hace meditar en aquella parábola de el fariseo y el publicano, aquellos dos hombres que llegaron a presentarse ante Dios, pero uno de ellos no reconocía que tenía limitaciones, se creía tan capaz de tener acceso ante Dios más que su colega. Esto es grave. Y cuando Jesús hablaba en parábolas, estaba dando grandes enseñanzas que hoy en día no debemos de pasar desapercibidos. Dios ve de lejos al altivo, pero Dios atiende al humilde. Y qué mejor enseñanza la de Jesús, aprender la humildad. Entonces la humildad es reconocer que tenemos limitaciones. Aún Jesús siempre se dirigía al Padre para recibir la ordenanza qué hacer y qué no hacer. Ahora, cuando vemos que Jesús menciona de dos hombres subiendo al templo a orar, dice la palabra en Lucas 18, capítulo 18, verso 10, estos dos hombres iban con el objetivo de presentarse ante Dios, pero uno de ellos iba con altivez. Y déjeme decirle que Dios lo estaba desde ya desechando, porque en sí no es que lo desecha, pero lo ve de lejos, y el que se acerca reconociendo sus limitaciones, Dios le da acceso. Y qué tremenda parábola, porque dice que estos dos hombres subieron al templo a orar. Lucas capítulo 18 verso 10. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Escuche bien, él se estaba dirigiendo a Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! Comenzó orando bien, dándole gracias a Dios, pero desde el momento que ya empezó a presentarse como mejor que los demás, desde ahí Dios lo puso a distancia. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la humildad, reconocer la dependencia de Dios. Dice Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. He aquí la confirmación de la palabra del apóstol Pedro, donde dice que a su debido tiempo aquel que se humilla será enaltecido. ¿Y a dónde será enaltecido? Pues ante la presencia de Dios. Esto es importante que lo aprendamos. Pidámosle al Señor ser humildes. Y como le vuelvo a repetir, la humildad no es que usted ande con la cabeza agachada todo el tiempo, dando el saludo así. Eso no es humildad. Humildad no es andar de mala vestimenta, mal vestido,
andrajoso. Muchos piensan que eso es ser humilde. Es vivir bajo un techo que se le está cayendo. Eso no es humildad. La palabra no lo enseña así. No lo enseña así. Cuando Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad es depender de ese Dios. ¿Cómo una persona sin Cristo puede ser humilde? De ninguna manera. Por eso es importante entonces aprender, así como dice aquí el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo Dios podría exaltarnos si no hemos aprendido a ser humildes, a reconocer la dependencia de Dios? Por eso, en el momento que usted ora a Dios pidiéndole auxilio, que lo ayude a ser mejor. Por ejemplo, en mi caso, siempre estoy diciéndole al Señor, yo quiero ser una mejor persona. Y se lo digo porque es necesario enseñar las cosas. Hay gente que por el vasto conocimiento que tiene, aún en la palabra de Dios, se cree con una altivez tremenda. Y esto era lo que pasaba con este fariseo. ¡Qué tremendo! Este fariseo se creía mejor que todo el mundo. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. No vayamos a estar viviendo como el fariseo, creyéndonos mejor que los demás cristianos, creyéndome superior a otros siervos. Desde ese momento que yo tomo esa actitud de creerme más que los demás por lo que hago, por lo que vivo, por lo que Dios ha hecho en el interior de mi corazón, yo siempre digo, Padre, si lo has hecho conmigo, tú puedes hacerlo con ellos. Si tú has tenido misericordia de mí, lo puedes hacer con mi hermano. Si tú me das la oportunidad, se la puedes dar a otro de igual manera. Nunca creernos mejor que los demás, porque desde el momento que usted toma esa conducta, usted se está alejando de la presencia de Dios. Pero si usted es humilde, y le vuelvo a decir, para ser fácil de entender lo que le estoy compartiendo, ser humilde es reconocer nuestras limitaciones. Tenemos limitaciones, por mucho que conozcamos. Yo siempre le he dicho, este libro yo lo conozco desde que era un niño, aún desde el vientre de mi madre. Mi madre me dormía, dice, con la palabra del Señor. Crecí bajo el conocimiento de la palabra de Dios, pero nunca me funcionó la palabra de Dios hasta que reconocí que dependía del perdón de Dios. Era necesario primeramente ser perdonado, ser reconciliado con Él, y esto no se puede lograr de ninguna otra manera más que reconociendo a Jesús como el único y suficiente Salvador, y luego empezar a conducirse bajo las enseñanzas establecidas en este libro. Orar constantemente, pidiéndole a Dios ser mejores hijos. Esa oración tenemos que tenerla constantemente. ¿Para qué cree usted que Jesús se apartaba a orar? Para darnos ejemplo. Que Él dependía del Padre. Yo sé que siempre me escuchas. Entonces, si usted reconoce que es limitado, Dios va a estar cerca para auxiliarlo en el momento de la necesidad. Pero si usted se cree que se la sabe toda porque conoce este libro, porque que yo le presente lo que dice la Biblia, es fácil. Es fácil solo leerle lo que aquí dice, pero decirlo, que esta palabra ha operado en un cambio en mi vida, esa es otra cosa. Es algo muy diferente. Entonces, yo quiero invitarlo hoy a que se una conmigo a pedirle a Dios que nos ayude a aprender
a ser humildes. ¿Quién dice que hay que aprender a ser humildes? Jesús lo dijo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Si no hay ese aprendizaje, no vamos a estar cerca de Dios. Siempre estaremos retiraditos de la presencia de Dios, porque así lo dice la palabra, que al altivo lo ve de lejos. Entonces es importante aprovechar estas enseñanzas que están establecidas en la palabra. Depender de Dios es humildad. Hay gente que ya no quiere depender de Dios, quieren depender de su vasto conocimiento. Este hombre le está diciendo a Dios: porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Desde el momento que yo miro un creyente hablando mal de otros creyentes, desde ese momento solo mi mente se viene Jesús. Jesús se entristece su corazón cuando escucha a creyentes que se creen mejor que otros. Si usted ve que otro se siente o actúa mejor que usted, déjelo. Déjelo que actúe mejor que usted. No se martirice por eso. Él dará la paga o él tendrá la consecuencia de su altivez. Este hombre está diciendo que él no es como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Era alguien, tremenda relación tenía según él con Dios, porque dice que ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmos, no se robaba los diezmos de todo lo que ganaba. Pero aquel publicano, estando lejos, reconocía su condición, porque ni quería alzar los ojos al cielo. Y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque el otro se estaba enalteciendo. De una forma altiva se estaba, según él, acercando a Dios. Y Dios le agradó más el ver a aquel hombre. Sentía que estaba limitado por su condición, pero él reconoció, y esto le agradó a Dios. Entonces quiere decir que nosotros debemos de aprender. Si usted en el futuro quiere ser recompensado, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Si el hermano Moy quiere ser bendecido, le toca reconocer que tiene limitaciones, pero que está dispuesto a aprender. Esto me hace meditar. Hace algunos años llegué a tener una amistad con un hermano en Cristo, una amistad muy especial. Y él empezó a enseñarme algo que yo ya lo sabía. Y yo nunca le dije: yo ya sé hacer lo que usted me está enseñando. Yo me quedé callado y llegué a reconocer que ese es ser humilde. Pero hay muchas personas que tan pronto oyen hablar a alguien, lo primero que dicen: eso yo ya lo sé y lo sé hacer mejor. Eso es altivez. Entonces, recuerdo que este hermano me estaba enseñando, según él, a cocinar. Yo ya había estado trabajando, cocinando como unos 5 años en un restaurante. No había cocinado los 5 años, pero tenía 5 años de estar trabajando en restaurante, como algunos 2 años en la cocina. Y ya sabía hacer lo que él me estaba enseñando. Pero él estaba empezando en los caminos del Señor. Entonces era una buena oportunidad de compartir con él.
Pero si yo le hubiese dicho, hermano, eso que usted me está enseñando, yo ya lo sé hacer y mejor que usted. ¿Qué estaba haciendo? Dándole muerte a un recién nacido en el Señor. En cambio yo pacientemente le estaba escuchando, estaba con él mientras él me estaba enseñando a cocinar. Yo ya lo sabía. Entonces son ejemplos fáciles que ustedes los puedan tener. ¿Qué es ser humilde? Es reconocer que somos limitados y necesitamos la dependencia de Dios. Hoy no voy a ser muy extenso, solo quiero decirle que atesore en el corazón la palabra de Dios, porque lo que le estoy dando es la palabra de Dios que bendice tanto mi vida. Bendice tanto mi vida. Como le digo, hay gente que dice que Jesús es el único Dios, que Jesús es muy amado por ellos, pero es una vil mentira, porque no aman sus enseñanzas. Aquel que ama a Jesús debe de amar sus enseñanzas. Por eso, esto de la vida de Jesús, no dejaré de meditar en ella, porque son enseñanzas tan fáciles de entender. Y eso es todo lo del Evangelio. Eso es todo lo del Evangelio, obedecer las enseñanzas. A eso fueron enviados los discípulos, a que se nos enseñe a obedecer lo que dice Jesús. Entonces, si este hombre dice la palabra que decía, yo no soy como los otros hombres, ladrones, pecadores, ese es un verdadero altivo a quien Dios le mira de lejos. Quiera el Señor, amado oyente, que nosotros podamos tener una relación cercana con Dios a través de la humildad. Ahora, ya para terminar, no quiero pasar desapercibido lo que dice la palabra: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Necesario es, amado oyente, si usted está dentro de los oyentes que todavía no ha sido acepto por Dios, porque recuérdese que Dios es quien nos acepta a nosotros. Nosotros lo único que tenemos que aceptar es la verdad de lo que dice la Biblia, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darnos vida. Todo aquel que en Él cree no es condenado, pasa de muerte a vida, pasa a una vida nueva aquel que cree en Cristo. La Biblia dice que Dios es quien nos amó primero. No que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces es importante que usted medite, si no está dentro de la familia de la fe todavía, venga a Cristo y no se va a arrepentir. Entonces entenderá. Y quizá usted es de las personas que ya conocen lo que dice la Biblia, pero solamente es un conocedor de la palabra de Dios y no un hacedor, porque podemos ser conocedores de la palabra de Dios, pero olvidadizos, porque no la hemos aprendido para cambiar de vida. Si usted conoce la palabra de Dios y su conducta no es buena, es porque no quiere hacer un compromiso con Dios. Es necesario entonces meditar en lo que usted está viviendo. La enseñanza que le estaba hablando al comienzo es para nosotros los creyentes. Ahora al final estoy invitando a los que no han recibido a Jesús como su Salvador, que lo hagan lo más pronto posible, para que usted venga a disfrutar de una nueva vida, y usted disfrutará y aprenderá lo que yo le estoy enseñando a la luz de la palabra: a ser humilde de corazón, y hallará descanso en su alma. Dios le bendiga, Martita, Dios la bendiga. Hermana Amparito Cartagena, qué bendición que está conectada. Eniel Cedillo, Eva Lastenia, Dios le bendiga. Y así a los que escuchan proclamando a Jesucristo a través de las ondas radiales de Radio Nazaret, les envío un fuerte abrazo. Reporte su sintonía para orar por usted y por todos aquellos que están con quebrantos de salud. Le pido a Dios que les ayude, como le decía el día de ayer, a sufrir
con paciencia. Porque hay padecimientos según la voluntad de Dios y hay que soportarlos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que me has dado de transmitir tu palabra. Espero que me haya dado a entender a los oyentes. Este ha sido un día de enseñanza para tu pueblo y también un llamamiento a los que están sin Cristo. Muchas gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un fuerte abrazo a todos los de Carolina, carolinicenses, ¿cómo es? Carolinicenses, a los de Carolina, porque el día de ayer me enviaron un video donde estaba viendo que Agua Caliente pasó a la historia, quedó aterrada la agüita caliente para ir a cocinar los elotes, quizá ya no se va a poder, a menos que se metan bajo de agua hasta donde está el agua caliente. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga.